y yo fui drogadicta 6 meses, yo lo consumía muchísimo tiempo con él porque él me lo daba. Pero yo una noche me sentía tan mal que le dije, Dios, yo ya no lo quiero volver a hacer. Y me volví a acordar de Dios. Y me volví a acordar de todos los testimonios que escuchaba cuando era niña y decía, esto está mal, yo no quiero acabar con mi vida, yo no quiero acabar con la vida de mi familia, yo no quiero ser esta persona que soy. Entonces le digo a Dios que me dé la fuerza y la valentía para alejarme de esto y para ya no volverlo a consumir. Y es así que Dios me da la fuerza y la valentía que al día siguiente ya yo olía y me olía feo, me daba asco, me daban ganas de vomitar y fue así, de la noche a la mañana, porque Dios estuvo ahí cuidándome y guardándome. Hace 2 años yo le hice exámenes a mi hijo y el doctor nos explica qué pasó. Yo le dije, fue Dios, Dios lo sanó, pero pues la ciencia médica no lo comprende. Hola, bienvenidos a Sendero de Triunfo. Qué rico volverlos a tener acá. Sábado 5 de la tarde, hora colombiana, nos estamos reuniendo. En la descripción ustedes van a encontrar más información de nosotros, dónde nos pueden encontrar y dónde pueden ir a esa primera cena que cambió la vida de muchas personas. Hoy vamos a escuchar la vida de Estefanía Hernández, que nos va a acompañar. Bienvenida, Estefa. Muchísimas gracias. Qué rico tenerte aquí. Bueno, hablando de las cenas, ¿tú crees que tu vida cambió en una cena de negocios? Sí, a mí me cambió mi vida. Yo tenía 8 años y a mí me invitan cuando era una niña a este desayuno, a esta cena de hombres y mujeres de negocios. Y me presentan a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que nosotros también le podemos hablar. Así como estamos hablando las dos, también yo le puedo hablar a Dios y decirle que mi vida no estaba bien, mis notas en el colegio no estaban bien, yo tenía mucho rencor en mi corazón y perdoné a mi abuela porque ella me maltrataba, porque ella no me quería, yo la logro perdonar y mi vida empieza a cambiar. Le empiezo a dar mi corazón y mi vida a Dios, empiezo a decirle a Dios que tome el control de mi vida y que tome el control de todos mis actos. En las reuniones nos pasan unas hojitas y yo escribo en estas hojitas que pues quiero perdonar y que quiero un esposo, un idóneo y que siempre quiero estar como ser la niña consentida de Dios. Y me alejo a los 12 años de esta organización, tomo malas decisiones en mi vida, me vuelvo a apartar de Dios, ya dejo de orar, ya dejo de que Dios me guíe y es así como llego nuevamente a una cena de esta organización a los 16 años con mi vida destruida, con todo perdido de mi vida. Llego con un hijo de 2 años, llego con mi familia destruida, ya no vivía con mi papá, mi mamá pues estaba sin trabajo, yo también, en la casa nos faltaba todo, pero lo primordial, nos faltaba Dios, nos faltaba otra vez ese verdadero arrepentimiento, otra vez que yo le dijera a Dios que tomara el control de mi vida, porque yo ya había pasado por tanto y ya yo lo había hecho a mis fuerzas, que yo ya no quería seguir haciendo eso. Entonces yo le digo, Dios, toma el control de mi vida y pues esa noche, en esa cena, hago una oración, digo unas palabras y ahí empezó mi vida a cambiar A completamente, cambiar. Qué nuevamente. lindo, eso es espectacular. En una cena de negocios, en una invitación, conocemos a Jesucristo, un Así hombre es. maravilloso que nos ha venido acompañando y transformando nuestra vida. Si transformó nuestra vida, ¿cómo fue la vida de Estefa antes y después de haber conocido en esta segunda oportunidad a Jesucristo? ¿Cómo fue esa vida de pequeña? Pues la vida de pequeña fue muy linda. Mis papás me daban mucho amor, mis papás me daban todo lo que un niño necesita, que es dedicación, tiempo de calidad, amor, respeto y que siempre estaba ahí conmigo como inculcándome valores. Agradecíamos todo, tanto lo más caro hasta el arrocito con huevo que es delicioso. Todo eso lo disfrutábamos en familia y entendíamos el valor de la familia y del amor y también el valor de la obediencia. Entonces yo era una chica muy obediente y pues así paso, como que creyendo que mi familia es perfecta, que mi vida era perfecta, es así que pues llego a esta organización y aún así Dios empieza a cambiar muchísimas cosas de nuestra vida y mis papás también empiezan a asistir a la organización, mi hermana también,
pero pues yo a los 12 años entré como ya a esto de rebeldía, ya quería hacer yo las cosas, quería ir a salir con un chico, y hacer como que todo ya a mis fuerzas. Entonces salgo de esta organización y pues me salgo de Dios, no dejo, pues dejo de orar, dejo de hacer muchas cosas que pues nos enseñan acá. Entonces, después de esto, quedé embarazada, conozco a un chico, quedé embarazada a los 14 años, pues tengo mi bebé a los 14 años prematuro, con bajo peso, y mi papá pues decide irse de la casa, se va con otra mujer porque pues el choque fue tan fuerte para él que yo quedara embarazada. Entonces es así como con muchas cosas más, pues él se va con otra mujer y pues yo me echaba la culpa de eso, yo me echaba la culpa de que mi hijo fuera prematuro, que mi papá se había ido de la casa. Entonces vuelvo a esta organización, mi mamá me ruega, me invita nuevamente, me dice vamos que allá Dios va a hacer algo especial, y es así como vuelvo a entregarle mi vida a Dios. Y a mí me da muchísima pena venir porque me habían conocido cuando tenía 8 años, cuando mi vida era perfecta, cuando era una niña servidora, y volver a los 16 años y que me conozcan como una adolescente, con hijo y con muchos errores. Yo dije, no, me van a juzgar, me van a criticar, porque qué pena que pues ya vean como esta parte como de mi vida. Pero pues lo primero que recibí fueron abrazos de amor, abrazos que me llenaban el corazón y que me decían tranquila, todo va a estar bien, Dios está en este proceso. Y lo más bonito fueron todas las oraciones y todos los buenos consejos de ora, arrodíllate, ponte en las manos de Dios y que otra vez Dios empiece a actuar en mi vida. Eso fue lo más bonito que me dieron aquí, esas verdaderas amigas, esos verdaderos buenos consejos que en muchas partes pues con otras amigas del colegio pues obviamente no recibía. Y, y pues así. Claro que sí, hay muchas personas que nos deben estar escuchando en este momento y esperamos que sean jóvenes que están escuchándonos. ¿Cuáles fueron esas circunstancias específicas que te alejaron de Jesucristo? Porque pudo haber sido la droga, el alcohol, la promiscuidad, las fiestas, los hombres. ¿Qué fue lo que específicamente te alejó de Dios? Que yo quería ser igual que mi hermana. Ella siempre fue desde pequeña mi modelo a seguir. Entonces ella se apartó de Dios, se apartó de esta organización y empezó a conocer chicos. Y yo dije, pues esto es lo bueno. Yo hago lo mismo, empiezo a conocer a este chico que fue mi novio por pues 4 años, y él me empieza a manipular, me empieza a decir que me pegaba, me empujaba o me echaba para un lado y me decía que no, que era jugando, que todo era normal, que todo está bien. Y él como que todo lo normaliza y yo me entro al mundo de él porque pensaba que ahí también pues podía encontrar felicidad. Porque cuando uno se aparta de Dios, a uno le queda el corazón de la falta de Dios, el corazón, el hueco ahí a uno le queda. Entonces yo quería llenar como que ese hueco con este chico que me prometía amor. Y también él me empezó a mostrar el tema de las drogas, de la marihuana. Y yo por él, porque él me manipulaba muchísimo y me decía que pues si yo no lo hacía, pues él se iba con otra chica o que hacía otras cosas. Entonces yo por eso como que también me alejé, y yo fui drogadicta 6 meses, yo lo consumía muchísimo tiempo con él porque él me lo daba. Pero yo una noche me sentía tan mal, que le dije, Dios, yo ya no le quiero volver a hacer. Y me volví a acordar de Dios. Y me volví a acordar de todos los testimonios que escuchaba cuando era niña y decía, esto está mal, yo no quiero acabar con mi vida, yo no quiero acabar con la vida de mi familia, yo no quiero ser esta persona que soy. Entonces le digo a Dios que me dé la fuerza y la valentía para alejarme de esto y para ya no volverlo a consumir. Y es así que Dios me da la fuerza y la valentía que al día siguiente ya yo olía y me olía feo, me daba asco, me daban ganas de vomitar, y fue así, de la noche a la mañana, porque Dios estuvo ahí cuidándome, guardándome. Y, y pues fue como por todo esto, por el tema de ser popular, de que ya las personas no me hicieran bullying, porque a mí me hicieron mucho bullying cuando era niña. eh, y por todo este tema como que me volví a alejar de Dios.
Ujú. Qué increíble, todas las personas vivimos diferentes situaciones, pero hoy estás hablando de algo muy poderoso y es que cuando nosotros le pedimos a Jesucristo con un corazón de verdad arrepentido, un corazón lleno de amor por Él, porque sabemos que Él es todopoderoso, de un momento a otro, como dijiste tú, de la noche a la mañana se fueron esas ganas de consumir droga, de alcohol, de promiscuidad, de tantas cosas que de pronto usted hoy está pasando y está atado en esta vida. Por eso es tan importante que acepte nuestra invitación y que usted acepte a Jesucristo como nosotras también lo aceptamos algún día y nuestra vida no fue igual. Cuéntanos ahora sí las bendiciones. He recibido muchísimas bendiciones, pero la más importante y la primera fue cuando yo le pedí a Dios que yo ya no quería más hospitalizaciones para mi hijo, más cirugía para mi hijo, porque él tenía una malformación en la frente y en el pie y yo ya me había cansado del hospital, yo ya me había cansado de las hospitalizaciones constantes. Y le dije a Dios, eso le entregué, le dije así como ha sanado a tantas personas, sánalo a él también, porque pues yo te creo, manifiéstate en mi vida. Y yo voy a una de estas reuniones que hacemos que se llaman eventos externos, donde uno cuenta pues su testimonio en corto tiempo a personas de la calle. Y yo me dispuse toda esa semana para compartir, para dedicarle ese tiempo a Dios también, pero con el anhelo en mi corazón que quería que mi hijo fuera sanado, que en esa semana yo quería ver algo nuevo y la sanación de mi hijo. Pues Dios, cuando estamos en el primer amor, Él responde rápidamente, Él no se deja esperar, pero también a uno le enseña. Y Él me enseñó a perdonarme. Yo hablé con un nicaragüense, con una persona extranjera, y que esa vez la vi y jamás la volví a ver. Y me dice que yo tengo una carga muy grande y que yo tenía que perdonarme porque no todo era mi culpa, no todo había sido por mi culpa. Y me perdono porque pensaba que mi papá se había ido, era por mi culpa, por haberlo pues defraudado, que mi hijo había nacido prematuro también por mi culpa y me doy cuenta que uno no le tiene que decir a Dios ni reprocharle a Dios, ni decir por qué me pasan estas cosas, sino para qué. ¿Cuál es el propósito de Dios que tiene para todo este caso? ¿Cuál es la enseñanza que voy a recibir después de pasar esta prueba? Es así que yo me perdono, también obviamente le pido perdón a Dios porque yo siempre como que no entendía lo que estaba pasando en mi vida y pues sí, le echaba la culpa a Él por todo lo que estaba pasando conmigo. También esa noche llamo a mi papá y le digo que me perdone por pues, ser mala hija, por haberlo defraudado, pero también le digo que lo perdono. Lo perdono por habernos dejado, por haber apartado de la familia y pues por haber tomado esa decisión de irse con otra persona. Y lo perdono por esto, lo perdono por no pasar ese tiempo nuevamente conmigo, lo perdono por no ser un papá presente, porque yo ya me había acostumbrado, esos 16 años, a tener al mejor papá y de que la noche a la mañana me lo quitaran fue muy duro para mí, pero lo logro perdonar y hasta el día de hoy no me duele compartir con él, no me duele que no pueda compartir con él. Y todo esto también le digo a él que me pase al teléfono a, pues a la señora con la que él está viviendo y le pido perdón y la perdono por haberse ido con mi papá, por haberme quitado a mi papá y a mi familia. Y es así como Dios esa noche actúa en la vida de mi hijo. Yo oro por mi hijo y le reclamo nuevamente la sanidad a Dios. Y le dije que yo ya había hecho mi parte, que por favor él hiciera la de él, que era Ujú. sanarlo. Era eso lo que yo quería que él hiciera. Y esa noche recibo la sanación de mi hijo. Al otro día mi hijo empieza a caminar con su pie bien, normal. Hace 2 años yo le hice exámenes a mi hijo y el doctor nos explica qué pasó. Yo le dije, fue Dios, Dios lo sanó, pero pues la ciencia médica no lo comprende. Mi hijo está bien, no le tuvimos que hacer cirugía de nada. Él tiene 9 años ahora, está bien de la frente y está bien del pie también, camina, juega fútbol, hace lo que ama. Y yo le digo esa noche a Dios y le abro las puertas realmente de mi corazón. Y le digo, Dios, cambia mi vida, Dios, sáname. Y te pido que seas tú llevándome por el camino que tú quieres que yo vaya.
y empiezo a tener nuevamente esta relación con Dios. Empiezo a entender que si mi papá no se hubiera ido de mi lado, yo hubiera seguido siendo esa niña consentida y guardadita y nunca me había vuelto a encontrar con Dios, con mi papá pues espiritual. Entiendo también que si yo no hubiera quedado embarazada a los 14 años, otra hubiera sido mi historia, otra hubiera sido Estefanía y no hubiera aprendido tanto, no hubiera madurado también tan rápido, porque pues yo desde que nace mi hijo siempre me hago cargo de mi hijo y empiezo a ser la mamá de él, aunque mi mamá me apoyaba en todo, económicamente, ella era la que me brindaba todo, pero ella siempre me dejó ejercer como ese título de mamá y como la autoridad hacia él. Es así como empiezo otra vez este caminar con Dios y veo a Dios en mi vida en cada pequeñas cosas. Lo más mínimo que yo le pedía a Él me lo daba. Yo quería, no sé, un día estaba cansada y quería sentarme en el Transmilenio en pleno pico y lo dije en voz alta: Dios, por favor, trae un Transmilenio vacío, y Dios lo trae. Y yo dije, esto es Dios, este es el primer amor con Dios, que no lo debemos dejar apagar, que no lo debemos dejar que se enfríe, sino siempre estar como muy conectados con Dios en nuestra oración, en nuestra intimidad con Él, para que Dios se siga manifestándose en nuestras vidas. También yo le pedí a Dios que quería un esposo, que quería una pareja, pero yo a los 8 años también se lo había pedido en una de estas actividades de Siles que también hacemos, y le había dicho que quería un esposo que lo amara a él primero, porque si no lo amaba a él, no me iba a saber amar a mí. Pero también me doy cuenta que yo no me estaba amando, que yo no me estaba queriendo, porque a pesar de que Dios me hizo una mujer muy bonita, yo no me estaba valorando lo que era. A mí mis ojos no me gustaban, a mí mi cuerpo no me gustaba. Y empezando por ahí, que tengo unos ojos lindos, lo sé, ahorita lo sé y lo entiendo y amo todo lo que Dios hizo en mí, pero en ese momento como que me daba mal genio y empiezo a amarme a mí, y Dios me empezó a enseñar que si yo no me amaba a mí, ¿cómo pretendía que un hombre o el esposo que Dios tenía para mí me amara? Si yo no me sabía amar, si yo no me sabía respetar. Empiezo a amarme, empiezo a tener mi identidad propia, a tomar mis propias decisiones sin tener la necesidad de tener una aceptación de cualquier persona. Yo siempre necesitaba tener la aceptación de mi mamá, que mi mamá me guiara, por ese miedo a volverla a defraudar, por ese miedo en volver a cometer más errores. Pero yo, antes de cumplir los 18 años, le digo a Dios que ya no sea mi mamá quien me guíe, sino Él, que no sea que yo necesite la aceptación de mi mamá, sino la aceptación de Él. Empiezo a orar y a pedirle a Dios que me moldee de la manera que Él quiera, y también que me guíe, que Él sea el que me guíe. Ya no le empiezo a pedir consejos tantos a mi mamá, sino que primero voy a Dios y después sí ya iba a mi mamá. Ya empiezo a tener a Dios como mi primer lugar. Es así que llega la invitación nuevamente a esta organización en pandemia por medio de un link, porque lo estábamos haciendo en Zoom. Y este chico empieza a hablar conmigo, él me lleva años por delante y empieza a hablar conmigo y me empieza a invitar nuevamente. Yo encantada empiezo a asistir nuevamente a esta organización, pero con el cambio que nunca me había alejado de Dios, sino que estaba haciendo también Dios cambios grandes en mi vida. Empiezo a hablar con él y Dios nos empieza a dar el sentimiento de amor, del gusto, empezamos a querernos ver. Es así como pues se da nuestra primera cita, y esa primera cita fue mágica, como si yo nunca había tenido un novio. Fue muy mágico, fue muy bonito, porque realmente vi como las maripositas en el estómago y lo vi, y como los nervios, y fue muy bonito verlo y decirle que yo no quería que actuáramos a nuestras fuerzas, sino a la manera de Dios. Hacemos una oración por nuestra relación, por nuestro sentimiento, antes de pues, ser novios, y le decimos a Dios que si esta relación es de Él, que nuestra relación siga, que nuestra relación fluya y todo esté bien, pero que si no, que nos aparte por caminos diferentes, porque yo ya estaba aceptando y yo ya quería que Dios nos diera y me diera ese esposo, ese idóneo. Entonces le digo, bueno, hacemos esta oración, y fue mágico. Después de este día me presenta a sus hermanos, a su familia, que también son de fraternidad. Yo le presento a mi mamá y pues aceptan. Y mi miedo más grande era mi hijo, cómo iba a reaccionar ante él.
porque él siempre me había pedido un papá. Él siempre me decía, mamá, yo quiero un papá y todos los niños tienen y yo no. Entonces dije, la primera vez que se vieron fue muy bonito y así empezó nuestra relación. Empecé a trabajar con él en un negocio pequeño. Dios nos bendijo con una empresa, bueno, con un local más grande. Y ese día él me pide matrimonio, se arrodilla, me pide matrimonio en la inauguración y mi hijo ve eso y dijo, él es mi papá. Fue y le dijo, ay, ¿te puedo decir papá? Y él le dijo, sí. Pasan así como que los meses y yo quería que ya casarnos, pero Dios nos da la bendición de tener un hijo. Pero en todo este corre-corre de una nueva empresa, de quedar embarazada, me vuelvo a apartar de Dios, me vuelvo a apartar de la organización y vuelvo a dejar enfriarme ese primer amor. Es así como pues tengo al bebé, pasa un mes del nacimiento, gracias a Dios todo sale bien, pero él se enferma y cuando él se enferma vuelvo a sentir ese jalón de orejas que Dios me hizo de no te apartes de mí, porque yo le había prometido que no me iba a apartar de él, yo le había prometido que pues le iba a servir y iba a contar mi testimonio donde él me llevara y pues ya nuevamente había fallado mi promesa. Empiezo nuevamente a asistir, Dios empieza a sanar a mi hijo completamente y es así como me doy cuenta de que Dios siempre tiene que estar por encima de todo. Empezamos con mi esposo una vida de esposos, ya de familia, yo pues una mamá joven también, pero con muchas inseguridades, con muchos retos, porque como ya había pasado que mi papá se había ido del lado de mi mamá, que era una buena mujer, yo pensé que él iba a hacer lo mismo. Entonces empiezo a decirle a Dios que me cambiara y es así como Dios me empieza a enseñar que una mujer todos los días no tiene que ser el 10 que en su familia, que en su casa, sino que un día es 10 con su familia, un día es 10 con su casa. Y nos casamos el año pasado, ya decidimos que casarnos porque nuestras finanzas estaban muy bien, Dios nos estaba bendiciendo de una manera sorprendente y nos casamos y como yo lo había soñado, con el vestido que yo había querido, pero con muchas deudas. Dios nos enseña que el dinero no está por encima de él. Dios nos enseña que debemos dejar a un lado también muchas veces nuestro trabajo sin ser irresponsables, pero también dedicarle tiempo a él para servirle. Hoy en día soy una mujer empresaria. El año pasado nos casamos con mi esposo de una manera que yo siempre lo había soñado. Tenemos dos hermosos hijos, uno de 9 años, uno de 2 años y medio y ha sido una bendición muy grande que Dios nos enseñe cada día acá y poderle servir con muchísimo amor a Dios. Qué lindo, Estefa. Hay una pregunta muy importante y es, ¿dónde está tu capítulo ubicado? Porque nosotros lo que queremos es incentivarlos a todos ustedes a que acepten una invitación a nuestros eventos. El lugar donde nos reunimos es en el barrio San Felipe, los martes a las 6:30. Se llama el restaurante Sin Igual 91. Perfecto. En la descripción ustedes van a encontrar más información porque no solamente tenemos este capítulo, este grupo de mujeres, sino tenemos grupos de hombres, de jóvenes y jovencitas alrededor de toda Bogotá y otras ciudades de Colombia. Queremos que ustedes acepten esa invitación, porque allí los vamos a guiar, como lo vamos a hacer en este momento, a que reciban a Jesucristo en su corazón, repitiendo unas palabras que son muy sencillas, unas palabras cortas, pero que hicieron algo grande en nuestra vida y fue haberla transformado de la oscuridad a la luz, ¿cierto? Y eso lo podemos evidenciar todos los que pertenecemos a esta organización. Entonces te pido por favor, Stephanie, que nos ayudes con esas palabras. Sí, claro que sí, dicen así. Amado Señor, Amado Señor, te pido perdón por todos mis te pecados. pido perdón por todos nuestros Me pecados. arrepiento de lo que he hecho. Me arrepiento de lo que he hecho. Te abro las puertas de mi Te corazón abro las puertas de mi corazón para que entres para allí que entres y allí empieces a cambiar mi vida. y empieces a cambiar mi vida. Amén. Amén. Muchas gracias, Estefan. Muy amable por Gracias. haber aceptado nuestra invitación y a ustedes los esperamos el sábado 5 de la tarde, hora de Colombia, en un nuevo capítulo, en un nuevo programa de Sendero de Triunfo, en donde vamos a escuchar otra historia de cambio de vida que muy seguramente va a cambiar la suya. Hasta pronto. Gracias.